estar ya abarrotando la carpa de actividades desde primera hora, la verdad que es un gustazo. Igual que es un gustazo para mí volver a compartir escenario con Iván y además para la puesta de largo de una nueva novela que no hemos cogido, pero juro que la portada es muy, muy bonita y que es El llanto del cuco. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la tiene por aquí? ¿Alguien más cerca? Bueno, no pasa nada. Si no, en un momentito igual nos consiguen un ejemplar. Ahí viene uno. Genial. Una heroína. Sí, sí. Aplauso. Aplausos, por favor. Pues lo dicho, y yo sé que hay una característica como presentador, no creáis que me gusta mucho presentar una novela en su puesta de largo, me gusta más cuando las novelas ya tienen un recorrido, ya puedes hablar de ella con unas vibraciones que han ido dejando, porque yo creo que la gente primero tiene que ir creando esa hermenéutica cada uno, que luego se multiplica y que ya pues como que tienes claro hacia dónde te dirige, ¿no? Así que esta la voy a hacer un poquito de forma diferente. Lo primero, es de decir que esta es la cuarta novela que tengo la suerte de editar de Iván. La primera es un poco trampa, porque es una novela de zombies, si no, nos coló en su momento, o dejamos, él cree que nos la coló, nosotros dejamos que nos la colara, que se llama 184, y a partir de ahí le hemos hecho el rito circular, que tiene mucho que ver, sobre todo en escenario, con esta novela, Ante dioses indiferentes, y ahora El llanto del cuco. Y realmente creo que cada vez es más difícil, pero cada vez nos da una novela todavía mejor. A mí esta me parece la más redonda de todas, la más diferente de todas, pero que al mismo tiempo nos lleva directamente, como digo, ya desde el escenario a ese universo suyo compartido de la gran mayoría de sus novelas, y eso pues es un gozo porque es como jugar en casa, aunque esa casa a lo mejor no es la que irías un día que estuvieras aburrido, ¿no? Pero siempre las otras novelas estaban muy claro. Aquí hay gente que la lida me ha preguntado, ¿no? Entonces, yo que defiendo siempre la laxa que debe de ser la frontera entre géneros que a veces difuminan, alguien me preguntó, ¿pero tú lo considerarías más un thriller oscuro o novela de terror? Para mí es novela de terror, porque el terror no siempre tiene que ser sobrenatural, ojo, lo hay, no os asustéis, porque el terror es una palabra mucho más amplia, pero quiero saber tu opinión como creador. Pues, a ver, yo considero que mi género es el terror. Luego, claro, evidentemente, pues uno tiene sus filias y acabas hablando de thriller y acabas entroncando con los géneros que te gustan. Y en este sí que es cierto que esa frontera, como tú dices, de lo sobrenatural quizás se difumina un poquito más que en otras, que estaba clarísimo. Y entonces, pero el terror está ahí. Y lo que intentan estas novelas es que sean terrores más mundanos, más cercanos. Terrores a la pérdida, terrores el miedo atávico que tenemos todos a la muerte, esos temas que a mí siempre me llaman mucho la atención y que son tan tabú para la inmensa mayoría, y a mí me gusta meterles caña. Y sí que es cierto, como dices, que quizá he bajado un poco el nivel de monstruos y tentáculos y cosas así más físicas, y pasa a ser más gente que da miedo. Que esos son los peores, son los que siempre saludaban, amigos, el vecino aquel, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir. Y bueno, para que ponerles en situación, imaginaros una pareja ya separada, que el marido va a picar a este edificio, La Colmena, donde vive su expareja, para que baje su hijo y llevarlo al cole, y efectivamente hablan, hasta luego, coge el ascensor y al rato pica al padre. ¿Qué? ¿Cuándo lo mandas para abajo? Pero si ya lo he mandado para abajo, y a partir de ahí el niño no aparece, ¿no? Un terror que puede pasar en cualquier bloque de vecinos. Lo que pasa es que aquí Iván, que es el guionista de este bloque de vecinos, pues es un poco más perverso que la mayor parte de los que cuentan nuestras historias. En la primera crítica decían, es como Aquí no hay quien viva, si Aquí no hay quien viva lo hubiera escrito alguien que luego ha dado a sus hijos de comer a su mujer. Ha guisado a sus propios hijos y se los ha dado a su mujer. Pues bueno, me pareció una buena crítica. Él me dijo, ¿de verdad te ha parecido buena? Le digo, sí. ¿A ti te ha gustado? Sí. Digo, pues me parece una buena crítica que lo ejemplifiques así. O sea, no sé si porque le hacía gracia, o sea, humor tiene, algo siempre me gusta, pero creo que como decía Woody Allen, ¿no? El tiempo más tragedia es humor. Algo tiene, pero sí que es cierto que esa gran tragedia que es perder a alguien, pues yo supongo que todos en algún momento perdemos a alguien y sentimos ese miedo, pero si ese alguien lo has perdido de una forma así, o sea, ha desaparecido de tu vida y no sabes si está vivo, si está muerto, qué fue de él, cómo fue su final, no puedes cerrar ese capítulo de tu vida, esa herida abierta,
y eso es un poco lo que trataba de transmitir en ese tipo de terror, ¿no? Esos personajes que no pueden seguir con su vida porque no saben qué ha sido de la vida del ser querido. Y suena súper trágico todo, lo entiendo, pero es así, o sea, le pasa a la gente. Sí, y a partir de ahí, que ya te genera una tensión como lector, es decir, que según las características como narrador de Iván, consigue mantenerla hasta el final, porque una vez has empezado y dices, joder, ahora ya a partir de aquí las cosas tendrán que estabilizarse un poco, tendrá que haber llanos, no hay muchos, en realidad siempre quiero leer, las cosas se van complicando, y esta tragedia que dices solo es entendible desde la multilateralidad, en el sentido de que coge a un montón de personajes muy distintos que ven la tragedia desde distintas perspectivas, pero que además reaccionan o se sienten de una manera muy distinta, por muy distintos motivos también, respecto de esta tragedia. Sí que es una de estas novelas que si tú, por ejemplo, leyeras 2 o 3 capítulos sueltos, creerías que sabe lo que está pasando y no, necesitas tener un poco una visión muy global. Esta visión tan periférica para formar una historia, para contar algo, que en este caso es una tragedia, es algo que no habías usado antes. Cuéntanos un poco esta manera de narrativa, ¿cómo te encontraste de cómodo? A ver, a mí me gusta mucho lo llamo el síndrome George R.R. Martin. Te presenta un montón de gente y así no sabes quién es exactamente el protagonista o quién va a palmar en el capítulo 2. Esto, los que habéis leído a Martin, pues ya sabéis cómo va el tema. Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? De jugar al farol. Pongo una serie de cartas, las pongo sobre la mesa, te las enseño y te digo cuál es la buena, cuál es la mala y cuál la peor. Cuál te voy a encariñar y cuál vamos a hacer que le pase algo. En ese aspecto, en esa narrativa, voy contando la historia e intento hacerlo desde el punto de vista de cada uno de los personajes. Porque eso que hemos explicado, esa tragedia, es el capítulo 1 de la novela, o sea, son las primeras páginas. En realidad toda la historia pasa 4 años después, cuando alguien empieza a soñar con ese niño que desapareció hace 4 años y que nadie encontró y que le habla desde el fondo de una maleta en algún punto del edificio donde desapareció. Y esa persona comienza a obsesionarse con el niño. Esto creo que hasta aquí podemos pero ya está ahí. Ya está. No vamos a hacer más allá. Entonces, claro, ese es el componente, el detonante para que 4 años después de aquella tragedia, de repente alguien diga, oye, ¿y qué pasó con aquel niño? Y la gente diga, no se supo nada, es que yo estoy dándole vueltas porque cada noche me lo encuentro y cada noche me habla. Y este edificio, que es la colmena, este escenario al que vuelves, para los que no hayan leído El rito circular, que no es necesario. Antes he mencionado eso, son novelas absolutamente independientes. Vuelvo al mismo escenario porque ya me lo conozco. ¿Qué significa para ti La Colmena? La Colmena es una versión apócrifa de mi barrio. Yo soy del barrio de Bon Pastor, comparto con el señor Mar Pastor. Somos del Bon Pastor, él es hijo de Mar Pastor. Pero el tema es que mi barrio pues son una serie de casas baratas que se llaman, que como una colmena pero a nivel de suelo, o sea, son casitas de 25 metros donde nos hemos criado y es un barrio lumpen, es un barrio completamente obrero, en los 80 azotado por la heroína, de espaldas a la ciudad de Barcelona. Estaba considerado Barcelona, pero era el último reducto de Barcelona, es decir, era un barrio donde no entraban los taxis. Evidentemente no entraban los pizzeros, porque si el primer telepizza que abrió en San Andrés, pues cuando le llamaron del Buen Pastor, evidentemente como una persona inocente fue a llevar las pizzas. Sí, queremos 8 y queremos cambio de 100. Evidentemente pues ni le devolvieron las pizzas, ni le devolvieron el cambio, ni le devolvieron la moto, ni le devolvieron el casco. Entonces nunca más entró nadie en mucho tiempo. Ahora hace unos años pues han hecho metro, han puesto autobuses y tal, pero era un barrio conflictivo, de la Barcelona conflictiva. Y entonces este barrio, ya os digo, a nivel de suelo, lo han ido cambiando. Entonces han ido tirando esas casitas y han ido colocando a toda esa gente en edificios pues, de 10, 12, 15 plantas. Si tú estás acostumbrado a vivir en una casita donde te pones a la fresca por las tardes, sales, te pones tu sillita, tomas el fresco, te pegas unos cantes fondos y tal, cuando te ponen en un edificio alto donde tú te pones a zapatear a las 3 de la mañana, igual el vecino de abajo se enfada, igual el vecino de abajo tiene un arma. A partir de ahí os podéis imaginar cómo es la vida cuando empezaron a hacer estos edificios altos. Y eso es un poco el concepto de La Colmena, ¿no? Es una cosa que yo viví hace tiempo, ahora ya no existe, ahora yo creo que es un barrio más pacificado, tiene metro, ha llegado mucha gente de fuera. Barcelona ha acabado, como no puede crecer más, pues ha acabado fagotizando
mi barrio. Todavía hay cierta idiosincrasia y esa manera de ser, ese concepto de espaldas a Barcelona. No somos Barcelona, no somos tampoco Santa Coloma, no somos nada, somos nosotros, y con nuestra circunstancia. Cuando entraba la policía, no recibía, no sé si había algún delito o alguna cosa así, era más hablar con los patriarcas, con los jefes de cada calle. Oye, mira, que han robado aquí a una señora mayor. No se me preocupen. Y al cabo de 20 minutos aparecía todo lo que se había robado. O sea, no necesitas más, daban un par de voces y aparecía. Pues ese concepto de barrio, quizá del oeste, pues es un poco lo que se refleja en La Colmena. Como ya dijiste que la novela, pasados estos primeros capítulos, da un salto en el tiempo de 4 años, muchos personajes pues arrastran desde entonces sus traumas y su historia. Y una de las primeras escenas transcurre en un hospital. Allí una de las chicas que estaba enfermera en su momento, cuando era más joven, hacía de niñera del niño que desapareció. Otra, pues está ya en una situación vital complicada, que ir al hospital todos los días ya no es como ella lo idealizaba al principio. Y son unos personajes a los que trata, se nota con especial ternura. Antes me decías que es una obra bastante más biográfica, no de la cuenta, pero sí de la norma. Y sé tu experiencia en hospitales. Cuéntanos un poquito hasta qué punto despierta esta ternura especial hacia este sector, y cuéntanos un poquito de el Iván Ledesma profundo que hay dentro del llanto del cuco. Pues, a ver, yo me dediqué durante 12 años a trabajar en hospitales. He trabajado en el área de psiquiatría, he trabajado en el área de paliativos, he acompañado a mucha gente en su proceso de muerte. O sea, los he acompañado desde el momento en que llegan al área de paliativos, es decir, en el momento en que hay que cuidarlos, hasta el momento en que los he llevado a la morgue. Entonces, todo esto pues es una experiencia vital que a mí, como persona, me llenó mucho en su momento. Tuve que dejarlo porque el corazón se te acaba convirtiendo en un trozo de piedra, y cuando te das cuenta de que te da igual la gente, o sea, cuando llevas muchos meses con alguien, se muere y ni siquiera dices, bueno, es que yo tengo que seguir viviendo porque si no me voy a amargar y me voy a hundir en mí mismo. En el momento en que tuve que dejar eso, me especialicé en neuropsiquiatría y empecé a trabajar en ese sector. En este libro, aunque hay algunos capítulos que pasan en el área de psiquiatría del hospital, y evidentemente ahí hay parte de mi historia en los hospitales, y hay algunos detalles, algunos diálogos, algunas cosas que son reales, que han pasado, también están basados en mi mujer. Mi mujer ha trabajado durante muchísimos años en neonatos, en el apartado donde llegan las madres primerizas, o no primerizas, las madres en definitiva con sus bebés, y hay que cuidarlos y hay que hasta que abandonan el hospital. Y luego están cuando se van a su casa y los niños pequeños pues les pasa algo y vuelven al hospital. Y de ahí ella me contaba experiencias también muy duras, que claro, ella, o sea, yo lo entiendo, las parejas tendemos a hacer eso, ¿no? Que nos explicamos nuestras mierdas, porque para eso tienes una pareja, para contarte tus mierdas, y entonces pues las compartes y son menos mierdas. Pero claro, cuando te vienen y te cuentan algo muy duro con un bebé, acabas diciendo, wow, esto como, ¿a quién se lo cuento yo para quitármelo de encima? Os lo cuento a todos vosotros. ¿Vale? Entonces así me lo quito yo de encima y os paso el demonio a vosotros. Ese pequeño demonio que hablaba antes Carlos de Ugarte, os lo paso yo a vosotros a través de las páginas de esto. ¿Por qué? Porque no hay peor monstruo que el que ataca a un niño pequeño. Un par de cosas así a modo de curiosidad que son extraliterarias y no, es que a veces la novela se abre en paso, como cualquier circunstancia se abre paso en la vida, ¿no? Tú haces planes y luego lo que se hace los destroza. Esta no era la siguiente novela que vas a publicar con nosotros. De hecho había otra bastante avanzada, pero de repente el llanto del cuco emergió por una esquina y acabó fagocitándolo todo. Esto es así, o sea, señores, hay dos tipos de escritores. Están los inteligentes que se hacen sus mapas, sus argumentos, desarrollan capítulos y tal, y luego los imbéciles como yo, que trabajamos la brújula, es decir, voy a sorprenderme a mí mismo contándome historietas. ¡Qué guay! Me he quedado bloqueado. ¿Cómo sigue esto? No tengo ningún sitio al que agarrarme para continuar. Solo las musas que deciden o no deciden. Entonces yo llevaba 150, 180 páginas de una novela que de repente decidió pues, echar el freno de mano y decir, espera, que te voy a empezar a meter ideas de esta mierda que también te mola. Y era de, ¿por qué me haces esto? Además él estaba como editor, sabéis que ya le he dedicado una novela de que si alguna vez desaparezco es culpa suya, ¿vale? Entonces él empezó a decirme, ¿cómo va la novela? Y yo, bien,
la que estoy escribiendo ahora, aquella no tan bien, porque está parada, pero esta va viento en popa. Y me decía, ¿pero esta por qué? Y digo, pues porque ahora mismo es la que me están allí contando cómo va. En esos momentos hago lo que más le jode en el mundo, que os lo digo por si tenéis un número de teléfono, que es mandarle audios. Sí, o sea, porque yo, si quiero escucharos un audio, os pago entrada y voy a veros a contar un monólogo, ¿vale? Pero a mí los audios de 7 minutos que no puedes contestar, estás escuchando la voz de alguien ahí en tu puñetera oreja. Y me toca bastante los Y no es cojones. solo eso, de vez en cuando le grabo otros al final que le digo... Y este solo porque, mira, así lo que- escuchas también. Sí, y para que veas que se acumulan. Sí. Aquí tienes 4 audios, ¿vale? Veáis nuestra relación sadomasoquista. Y luego están vacíos la mitad. Sí, Sí, están bien. Pero lo que no dice es que los envía a las 3, las 4 de la mañana, que son buenas horas para recibir audios. Sobre todo cuando te olvidas de poner el silencio en móvil. Esto estás durmiendo. Jorge Iván, vete a la mierda. Esos son mis momentos de felicidad. Así va la cosa. Así nos queremos. Pues, Esa da igual, te voy a preguntar otra cosa. La dimensión social de la novela. Siempre hay mucho mensaje detrás de los monstruos y las criaturas, pero aquí la dimensión social es mucho más presente que de costumbre. ¿tú crees? Cuéntamela. Estoy convencido. Te la cuento y le saco spoilers, ¿eh? Bueno, a ver, sin hacer spoiler. La dimensión social. Es que, a ver, yo creo que está el tema, pues el del cuidado de los seres que menos, o sea, los seres que puedes querer o no querer, porque es así, pero que menos te pueden aportar, que son tus mayores y tus pequeños, a los que tienes que cuidar sí o sí, porque aunque no te hayan cuidado de ellos, aunque hayan sido la persona más desagradable del mundo, siempre decimos que el nivel de una sociedad se mide en cómo cuida a la gente que no puede aportarles nada. Esto lo estamos viendo hoy en las noticias. ¿Cómo cuida una sociedad a la gente que no le puede aportar nada? Pues yo, que he trabajado en centros penitenciarios, os lo digo, en el momento en que cuidas a la gente que no tiene nada que aportarte, cómo los cuides, es como demuestras de avanzada que está esa sociedad. A mí cuando me dicen, joder, es que estos que viven en la cárcel, que los tienen... Bueno, ¿qué quieres? ¿Que los maten? ¿En serio? ¿Estarías dispuesto? Como decía Gandalf, ¿eres tú el que decide quién vive y quién muere? En el momento en que nos planteamos esas cosas, algo está fallando como sociedad. Y yo, en esta novela, he hablado mucho sobre el tema del cuidado a la gente que igual, pues eso, por lo que sea, no tiene o no puede aportarte en ese momento, porque nuestros pequeños, o sea, un bebé, un niño pequeño, ¿cómo lo cuidas? Y de la gente que se siente dejada de la mano del resto y que no sabe quién pedir ayuda. Y otra cosa importante en todas tus novelas, y en este caso es el llanto del cuco, un animal que muchos identificamos con los relojes, bonito, cuco, y dice que guay, pero que en realidad es un pequeño hijo de puta. Sí. Cuéntanos. ¿Conocéis el cuco, el pájaro cuco de los relojes de cuco? ¿Sabéis lo que hace este maravilloso ser cuando pone sus huevos? A los que no lo sepan, veo levantar los que lo sabéis. Lo saben todos, ¿para qué lo vamos a explicar? ¿Hay alguien que no lo sepa? Bueno, hay algunos, vamos a explicárselo. El cuco, cuando pone sus huevos, no los pone en su nido. El cuco pone sus huevos en nidos de pájaros más pequeños que el suyo. Y entonces, cuando nace el cuco, que es un pájaro grande, lo que hace es que tira fuera del nido los huevos de los otros. ¿Para qué? Para que los padres de ese pájaro le cuiden al bebé. O sea, el cuco nunca cuida de sus propias crías. Hace que otros pájaros cuiden a sus crías y ese pájaro, nada más nacer, el primer instinto que tiene es el de matar a las otras crías para quedarse toda la comida. Si no consigue matarlos y echarlos del nido, ¿qué hace? Las ataca cuando los padres traen la comida y se come la comida de todos. Con lo que ves un pájaro enorme y gordo, dos pajaritos pequeños que lo están alimentando, que son los padres adoptivos, y cadáveres de pajaritos pequeños a los que evidentemente el cuco pues ha sacado de juego. Así está el tema, así es el cuco ese que tenemos en los relojes de cuco, esa es su forma, su modus vivendi y claro, me parecía adecuado, porque ya veréis, es parte del spoiler. El título no es un título Cualquiera. casual ni mucho menos. Pues hasta aquí hemos llegado ya con esta primera presentación y puesta a largo del llanto del cuco al que hemos podido aquí celebrar juntos en el Celsius. Recordaros que ahora estará Iván firmando, como ponemos siempre nombres tan originales, en el Firmódromo y desde ya
no dudéis que va a estar recibiendo audios para garantizar que el año que viene esté aquí otra vez presentando vuestra novela. Muchas gracias.